Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con muchísima energía y listos para enterarse de una noticia que honestamente, me tiene a mí misma con el corazón a mil. Y es que, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja turca que nos robó el corazón en Erkenci vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Y no me refiero a rumores pasajeros, ni a simples especulaciones. Les prometo que lo que tengo que contarles hoy es bomba. Así que si eres fanático de Can Yaman, si suspiraste con cada escena de amor entre Sanem y Can, si sigues esperando con ansias una confirmación oficial de que estos dos tortolitos son algo más que amigos. Este es tu vídeo. Te aseguro que no te vas a arrepentir de quedarte hasta el final. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración, todo lo que ha sucedido en las últimas semanas que nos lleva a creer que, bueno, ya lo descubrirás. Antes de empezar con toda la información, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones, porque siempre estoy trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismecitos jugosos y análisis profundos de sus series y actores favoritos. Además, suscribiéndose me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, así que ya saben, clic en el botón rojo. Ahora sí, vamos al grano. El 19 de mayo, esa fecha ha estado rondando por las redes sociales desde hace días. Y no es el cumpleaños de ninguno de los dos. Ni siquiera es el aniversario del estreno de Erkenci. Entonces, ¿qué tiene de especial este día? Pues bien, la respuesta es un poco más compleja y requiere que hagamos un poquito de memoria. Pero antes de sumergirnos en el análisis profundo, quiero recalcar algo importante, nada de lo que voy a decir está confirmado. Todo lo que estamos a punto de desglosar son rumores, especulaciones y la información que se ha filtrado en el mundo del espectáculo. Tomen todo con pinzas y sobre todo con mucho amor por estos dos talentosísimos artistas. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Los rumores sobre una relación sentimental fuera del set eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y las fotos que compartían en redes sociales. ¿Quién no recuerda esas fotos de ellos riendo juntos en las playas de Estambul, esas miradas que lo decían todo, esos abrazos que parecían durar una eternidad? Era imposible no pensar que había algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Ambos siempre negaron rotundamente cualquier romance, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Después del final de Erkenci, sus caminos se separaron. Can Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera actoral, buscando nuevos horizontes y desafíos. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía con otros proyectos, demostrando su versatilidad y talento en diferentes roles. Aunque la distancia física era evidente, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. La llama de la esperanza nunca se apagó, alimentada por la nostalgia y la creencia de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y aunque ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, la sombra de su romance en Erkenci siempre ha estado presente, como un fantasma que se niega a desaparecer. Los fans nunca dejaron de etiquetarlos en redes sociales, de crear edits con sus fotos, de pedir a gritos su reencuentro. Ahora bien, ¿qué ha sucedido recientemente para que resurgieran los rumores con tanta fuerza? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa e interesante. En las últimas semanas, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han dado ciertas señales, han hecho ciertas declaraciones y han tenido ciertas actitudes que han despertado la curiosidad de todos, no solo de los fans, sino también de la prensa rosa y de los expertos en lenguaje corporal. Parece que ambos han estado dejando migajas de pan, esperando que las sigamos y lleguemos a una conclusión. Para empezar, ambos han estado particularmente activos en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos que han sido interpretados como mensajes subliminales, como códigos secretos que solo ellos dos entienden. Can Yaman, por ejemplo, ha publicado varias fotos en lugares que recuerdan a Estambul, la ciudad donde grabaron Erkenci. Ha visitado lugares emblemáticos como la Plaza Ortaköy, el Puente del Bósforo y hasta el barrio de Balat, lugares que fueron escenario de momentos icónicos en la serie. Incluso ha compartido fotos con frases que algunos fans han relacionado directamente con su
Personaje de Candy Beat, frases como el aroma del café me recuerda a ti, o encontré la luz en la oscuridad. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Por su parte, Demet Özdemir ha estado publicando historias en Instagram con canciones que hablan de reencuentros, segundas oportunidades y amores perdidos. Canciones como Volver a empezar, Te esperaba, y Para volver a amar han sonado repetidamente en sus historias, acompañadas de emojis de corazones y caras pensativas. Además ha sido vista usando un collar con un dije en forma de pluma, un símbolo que los fans asocian directamente con su personaje de Sanne Maidin, la escritora soñadora que enamoró a Candy Beat con su espontaneidad y creatividad. Este collar no es nuevo, ya lo había usado antes, pero el hecho de que lo haya vuelto a lucir justo ahora ha desatado una ola de especulaciones. Pero eso no es todo, hay más. Hace unas semanas, Can Yaman dio una entrevista a un medio italiano donde le preguntaron directamente sobre Demet Özdemir. El periodista, con una sonrisa pícara, le preguntó si seguía en contacto con ella y si había posibilidad de un reencuentro. Su respuesta fue ambigua, como suelen ser las respuestas de los famosos cuando quieren mantener el misterio, pero dejó entrever que aún guardaba un cariño especial por ella. Dijo algo así como: Demet es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos muy bonitos, momentos que atesoro en mi corazón, y siempre la recordaré con mucho cariño. Es una gran actriz y una persona maravillosa. No dijo nada concreto, pero tampoco negó rotundamente la posibilidad de una relación. Y aquí viene la parte que realmente me voló la cabeza y que considero la prueba más contundente de que algo está pasando. Can Yaman regresó a Turquía. Sí, después de varios años viviendo en Italia, el actor ha vuelto a su país natal. La razón oficial: la grabación de una nueva serie. Pero ¿coincidencia o causalidad que este regreso se produzca justo cuando Demet Özdemir está soltera y en un momento álgido de su carrera? Demet terminó recientemente su relación con el cantante Oğuzhan Koç, lo que la ha dejado libre y disponible. ¿Será que cambió una oportunidad y decidió regresar para reconquistarla? Aquí es donde entra en juego el misterioso 19 de mayo, la fecha que tiene a todos los fans en vilo. Según varias fuentes cercanas a la pareja, fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, este día podría ser clave en su historia. Se rumorea que Can Yaman y Demet Özdemir tienen planeado hacer un anuncio importante ese día, un anuncio que podría cambiarlo todo. ¿De qué se trata este anuncio? Las teorías son muchas y cada una es más emocionante que la anterior. Asterisco 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 teoría número 1, confirmación de su relación. Asterisco asterisco esta es la teoría que todos los fans esperan con ansias, la que haría realidad el sueño de millones de personas. Imaginen la locura que se desataría si Can Yaman y Demet Özdemir confirman oficialmente que están juntos, si publican una foto juntos con un mensaje que diga sí, estamos enamorados. Sería la noticia del año, la noticia que rompería internet y que haría llorar de alegría a todos los que creen en el amor verdadero. Asterisco 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 teoría número 2. Anuncio de un nuevo proyecto juntos, asterisco asterisco otra posibilidad, quizás menos romántica pero igualmente emocionante, es que los actores anuncien que van a trabajar juntos en una nueva serie o película. Imaginen una secuela de Erkenci, una nueva historia de amor protagonizada por Can y Demet, una oportunidad para verlos actuar juntos de nuevo y para revivir la magia de su química en pantalla. Esto también sería una gran noticia para los fans, que mueren por verlos actuar juntos de nuevo. Asterisco 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 teoría número 3, lanzamiento de un proyecto benéfico, asterisco asterisco Can Yaman es conocido por su labor humanitaria y por su compromiso con causas sociales. Es posible que el anuncio del 19 de mayo esté relacionado con algún proyecto benéfico en el que ambos estén involucrados, una iniciativa para ayudar a niños necesitados, para proteger el medio ambiente o para promover la educación. Esta sería una forma de demostrar que su relación va más allá del espectáculo y que están comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. Asterisco 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 teoría número 4, una campaña publicitaria, asterisco asterisco no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing para promocionar algún producto o marca. Imaginen que Can y Demet se convierten en la imagen de una marca de café turco, de una línea de ropa o de una agencia de viajes. Sería una forma inteligente de capitalizar su popularidad y de generar ingresos. Aunque esta teoría es menos romántica, no podemos descartarla por completo. Ahora bien, ¿cuál es la teoría más probable? Honestamente no lo sé.
Todas las opciones son plausibles y hasta que no llegue el 19 de mayo no sabremos la verdad. Pero lo que sí sé es que la expectación es máxima y que los fans de Can Yaman y de Method Demir están al borde del colapso nervioso. Las redes sociales están inundadas de mensajes, de teorías, de peticiones y de súplicas. Los fans están organizando eventos, creando hashtags y haciendo cadenas de oración para que se cumpla su sueño. Yo personalmente cruzo los dedos para que se confirme su relación. Creo que hacen una pareja preciosa, que se complementan a la perfección y que se merecen ser felices juntos. Creo que su amor sería una inspiración para todos los que creen en el amor verdadero y que demostraría que los cuentos de hadas sí existen. Pero sea cual sea el anuncio del 19 de mayo, estoy segura de que nos va a impactar a todos y de que marcará un antes y un después en la historia de esta pareja. En conclusión, la relación entre Can Yaman y The Method Demir sigue siendo un misterio que nos tiene a todos enganchados, un enigma que nos mantiene al borde del asiento. Las señales son confusas, las pistas son ambiguas y las teorías son infinitas. Pero una cosa es cierta, el 19 de mayo promete ser un día clave en la historia de esta pareja turca que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor a primera vista. Y eso es todo por hoy, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para estar al día con los últimos rumores sobre Can Yaman y The Method Demir. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo con sus propias teorías sobre el anuncio del 19 de mayo. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cuál es su teoría favorita? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden a esperar con ansias el 19 de mayo. Bye.